Bueno, muy bueno, muchas gracias Barraza. Ahí veíamos a algunos de los speakers que van a venir ahora que se reían. Muy buena la calecita, muy gracioso. Y quiero darle la bienvenida ahora a uno de nuestros docentes estrella de nuestra certificación internacional de ética y compliance, a Nicolás Franco, que va a ser el moderador de la primera mesa del futuro que tenemos en nuestro quinto Congreso Internacional de Compliance. ¿Estás por ahí, Nico? A ver si tiene que aparecer por acá, me parece. ¿Cómo andás? ¿Va a aparecer? Quiero aparecer en esa pantalla, ¿eh? A ver, Lo vi a Ramiro y ahí dije, está. quiero estar ahí. Perfecto. Ahí estás, Nico. ¿Cómo andás? Espectacular. La verdad que cuesta después de esto, ¿eh? Yo era fanático de la calecita y bueno, creo que derribó varios mitos. Yo pensé que sacaba la sortija porque era bueno. Evidentemente mi mamá pagaba para eso. Bueno, un poco la idea fue empezar nuestro quinto congreso con un poco de humor, un poco más distendidos, para poder disfrutar de todo este día tan interesante que tenemos con speakers y con temas impresionantes. Si te parece, Nico, creo que alguien me contó que ibas a empezar tu mesa del futuro con algo distinto, porque la idea es empezar a cambiar un poco y no hacer siempre lo mismo. ¿Puede ser que sea así o me dijeron mal? Me parece que fue Bianca. Bianca está en todo. Yo escuché lo que dijeron al principio y creo que la última semana recibí 1428 WhatsApp de Bianca. Yo te diría que en mi caso fueron 3400, pero la verdad que por eso la queremos tanto a Bianca. Pero si te parece, Una Nico, para fenómena. no demorarnos más y agradeciéndote la participación en nuestro quinto Congreso Internacional, te dejo para que vos puedas empezar tu panel y presentar a los speakers tremendos que tenés. Los Gracias, dejo. Leo. Voy a compartir pantalla. Les pido me confirmen que la vean bien. Entiendo que sí. Bien, y la verdad que cuando trabajamos mucho en el panel pensando en esta charla, nos inspiró una carta que les queremos compartir y que sea el disparador de lo que va a ser el panel. La carta dice, es la carta de un compliance officer en tiempos de pandemia y se titula El mundo nos desafía. El COVID vino a cambiar el mundo para siempre. Mientras se cerraron las fronteras y el tapaboca pasó a ser parte de nuestras vidas, el proceso de transformación digital pasó de 0 a 100 en apenas segundos. Los modelos de negocio se reinventan al compás de la tecnología. Cambian los jugadores, cambian los competidores, cambian las regulaciones. Y yo me pregunto, ¿qué pasará con el compliance? Los consumidores se acostumbraron a la inmediatez y simpleza como pilares básicos. Y lo que años atrás parecía impensado, hoy pasa. Más de 30 bancos se juntan para sacar una billetera virtual que les permita competir con el gigante del e-commerce latinoamericano. Las Big Tech ponen en jaque a la banca tradicional, mientras las FinTech crecen a paso firme en toda la región en un modelo colaborativo y fuertemente enfocado en la experiencia de cliente. Los e-commerce crecen exponencialmente rompiendo todas las fronteras. E-commerce, Big Tech, firma electrónica, firma digital, Insurtech, onboarding digital, criptoactivos y pagos con QR se sumaron a nuestro diccionario. Con semejante ola de cambio me pregunto, ¿será necesario un nuevo compliance? Parecería que la tecnología es todo, pero ¿es todo? Suena lindo hablar de un modelo 4.0, pero ¿cómo sería realmente? Sabemos que las complejidades son cada vez mayores. Normas que salen a diario para cambiar las reglas de juego. Ciberdelitos que crecen y crecen, modelos cada vez más complejos y las monedas virtuales como moneda de cambio en el mundo. Hay algo que tengo claro, la tecnología está disponible. Onboarding digital, inteligencia artificial, machine learning, RPA, blockchain. Ahora, mi duda es, ¿vino para reemplazarnos o para hacernos la vida más fácil? Y para responder todas estas preguntas y este momento que nos toca atravesar, convocamos al Squad de Innovación, al mejor Squad de Innovación que podíamos traer. La verdad que cualquier lectura que haga de su currículum me voy a quedar corto, pero los quiero presentar con simpleza. Básicamente, Euge, abogada colombiana, con mucha experiencia en el rol de compliance. Seba y Martín son dos emprendedores que además son cofundadores de Tokenice, después me dirá Seba si lo pronuncié bien y Martín o no, una fintech que mezcla la parte de derecho con la parte de finanzas y la parte de blockchain, y a Alfonso lo voy a resumir como el genio de blockchain, así me lo presentaron. Así que la verdad que con semejante panel, creo que todas estas preguntas que nos hicimos van a quedar sumamente respondidas. Arrancamos con Eugenia y te pregunto, sos la compliance del grupo, ¿te sentís representada con la carta? ¿Cuáles son los dolores que hoy tenés como compliance? Bueno, buenos días a todos, mil gracias por la invitación.
Bueno, nos encontramos con una cantidad de dolores. Yo voy a tratar de sintetizar los principales dolores, Nico, y básicamente los puedo resumir en los siguientes. Primero, para nosotros los compliance es muy difícil entender los nuevos modelos de negocio, por lo que tú ahora nos contabas. Básicamente el mundo va cambiando a una velocidad impresionante y hoy nos encontramos con diferentes conceptos como criptoactivos, como ICOs, como los security tokens, como los stablecoins, como la fintech, banca digital, neobancos, challenger banks. Ahora salió la banca híbrida, en donde dicen, oiga, los seres humanos también son importantes y no solamente vamos a utilizar la tecnología. Tenemos crowdfunding, tenemos crowdlending, bueno, tenemos un millón de modelos de negocios nuevos que debemos entender y que la mayoría o muchos de ellos a nivel Latinoamérica están desregularizados. Entonces eso nos crea incertidumbre y por qué no llamarlo un miedo a los compliance officers, que tenemos una responsabilidad muy grande a nivel administrativa, civil, penal, frente a nuestras organizaciones. Otro de los grandes desafíos y retos están relacionados con la corrupción. Voy a hablar muy de mi país, de Colombia. La corrupción que vivimos es muy grande y la desconfianza que existe en el público y en la gente en general, relacionado tanto con la empresa privada como con la empresa pública, que no tienen transparencia, que hay inseguridades, que la información es mutable. Es otro de los grandes desafíos con los que nos encontramos los compliance officers. Otro gran desafío es la presión que tenemos de los comerciales, por lo menos en el sector financiero, de que tenemos que vincular rápidamente a un cliente y nosotros tenemos realmente que conocerlo, y si no conocemos bien ese cliente, pues nos vamos a demorar en hacerlo. Hay un estudio muy interesante del 2017 en donde dice que aproximadamente, o el tiempo promedio que dura la banca o el sector financiero en conocer a su cliente desde 32 días. Y eso significa que exista muchísima gente en las áreas de compliance precisamente verificando información para poder conocer verdaderamente el cliente. Otra de las grandes, digamos que los grandes inconvenientes o desafíos que nos encontramos es con el desconocimiento real del cliente. O sea, realmente no conocemos cómo es el cliente, cuál realmente es su actividad, a qué se dedica, en dónde está ubicado el cliente. O sea, si el cliente no está ubicado en Argentina, en mi banco es de Argentina, o no está ubicado en Colombia, en mi banco es de Colombia, no tengo acceso a información y no puedo conocerlo. De hecho, yo tengo dos casos. Yo soy, además de haber sido compliance officer, también soy consultora en riesgos y en lavado de activos. Y tengo dos clientes en donde les cerraron sus cuentas porque el banco y el oficial de cumplimiento desconocen la actividad a la que se dedica. Y básicamente son personas que están dedicadas a fondos de inversión, pero relacionados con criptoactivos. Y cuando nos hablan de criptoactivos, inmediatamente saltamos y decimos, no conocemos la regulación, no la entendemos, eso es lavado de activos. Y resulta que cuando realmente nos adentramos y conocemos qué hacen estas personas, qué tecnología existe detrás de ellos, vemos que el riesgo no es realmente tan alto. Eugenia, perdón, me viene bárbaro este pie que me das para preguntarle a Seba, a Martín y a Alfonso, el que quiera tomar la posta. Digo, estamos tratando de combinar la tecnología con la parte de compliance. ¿Nos cuentan un poquito más de qué se trata el mundo de la tecnología y cuáles de las tecnologías que hablamos les parece las que más impacto van a tener en la industria? Bueno, tomo la posta, si les parece, gracias a todos, Nico, y a la audiencia. Mira, estamos en un momento histórico, como bien dice tu carta, donde están confluyendo varias tecnologías, cada una aporta algo. Mucho se lee en los medios del Big Data, que más técnicamente podríamos hablar de Machine Learning, sistemas expertos, algoritmos que se entrenan para tratar grandes cantidades de datos y de ahí extraer conocimiento, que pueden ser patrones en algunos casos sospechosos, en otros casos simplemente patrones, que nos permiten derivar de muchos datos información más pensada. Después aparece la gran tecnología que Bitcoin puso de moda, pero que es mucho más que Bitcoin, y que es la cadena de bloques, el blockchain. Y el blockchain como una especie de distributed ledger technology, una especie de registro distribuido, donde básicamente mucha información pasa a ser encriptada y registrada en una serie de nodos físicamente
separados que van agregando información con alguna lógica, y esta sencilla explicación es lo que le ha dado la fuerza que tiene Bitcoin, que está llegando a lo que vemos que está llegando ahora. Pero la blockchain es mucho más que el Bitcoin. El Bitcoin es el blockchain 1.0 y hoy la blockchain ya está por el 3.0, cuando empieza a ser utilizada por gobiernos y por empresas grandísimas. Y después tenemos, bueno, muchos procesos que se automatizan por robótica, el RPA, y todo eso se empieza a mezclar. Y acá le paso la palabra a mis grandes amigos Alfonso y Martín para que empiecen a precisar un poco más. Alfonso, ¿cómo estás? ¿Cómo está Londres? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, Sebastián, Nico y a todos los panelistas. Yo os quería ofrecer hoy la perspectiva mía, que yo he trabajado como abogado, pero ahora trabajo para un fondo que invierte precisamente en el sector de las nuevas tecnologías. Entonces, nosotros invertimos en este sector porque vemos que la tecnología tiene muchas oportunidades. Es una tecnología habilitadora, ¿no? El blockchain, igual que el Internet, se puede usar para fines beneficiosos, para obtener mayor transparencia y mayor eficiencia a la hora de transferir activos digitales, pero también se puede usar para fines maliciosos, ¿no? Como es el lavado de activo o involucración en cualquier tipo de mercado negro. Entonces, es una tecnología habilitadora y tenemos que enfocarnos en los casos de uso positivos que pueden generar valor, pero para un compliance officer al mismo tiempo es muy importante conocer cuál es el lado oscuro, ¿no? del uso de la tecnología y cómo poder combatir pues, el lavado de activos, qué herramientas hay disponibles ahora mismo que se pueden usar de ya para poder usar la tecnología, pero no caer en ese lado más peligroso y no cerrar las puertas a la innovación. Porque nosotros como fondo de inversión vemos un montón de oportunidad, pero hay que entender el peligro y poder prepararse y anticipar qué problemas puede haber con antelación. Qué lindo punto que tocaste, ¿no? El lado oscuro de la tecnología, en definitiva, que quizá para el compliance es uno de los grandes temores, ¿no? Que puede tener, porque se habla siempre de la fortaleza, ¿no? Del potencial que tiene, pero también está bueno tocar este tipo de temas. Sí. Martín, ahí te veo con ganas. Gracias, Nicolás. Gracias a todos. Un placer estar acá compartiendo este momento con ustedes. Voy a tomar eso que acabas de decir, ¿no? El lado oscuro de la tecnología, ¿sí? Una frase que a mí me gusta utilizar recurrentemente: la tecnología no es ni buena ni mala, al final del día el uso que le terminamos dando a la tecnología es lo que la connota de algún sentido. La blockchain, como bien comentaba Sebastián, en su evolución desde el estadio primitivo, el 1.0, que sale el estrellato con Bitcoin, que probablemente, aunque no lo creamos, es el concepto de blockchain que la mayoría de la gente hace anclaje cuando piensa en blockchain, ¿sí? ¿En qué piensa? En Bitcoin, ¿sí? La blockchain 1.0 nace y llega a su apogeo, o más que su apogeo, inicia esta carrera tan vertiginosa que viene corriendo en cuanto a aceptación mundial, de la mano del Bitcoin, pero nació como un esquema, un sistema de pago descentralizado con una moneda que estaba en entorno digital y encriptado, ¿sí? La realidad, ¿cuál es? Que la evolución del blockchain no nos lleva a pensar en esta herramienta en su versión 3.0, pasando previo por la aparición del concepto de smart contracts a través de blockchain, nos permite hoy pensar en esta herramienta como un elemento para resolver problemas y trabajar mucho de los problemas que hace un rato María Eugenia mencionaba. Uno de ellos es la transparencia, ¿sí? Uno de ellos es la trazabilidad de las operaciones, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que lo del lado oscuro de la tecnología, que es cierto, y es un poco mucho el mito que tiene detrás, termina siendo más para los malos usos que los seres humanos le podemos llegar a dar a las cosas y no tanto a lo que la tecnología es en sí, ¿no? Y creo que ahí está un poco también el desafío que tenemos en este cambio de juego, ¿sí? Empezar a pensar cómo usamos esto para el bien, por decir a Sebastián le gusta mucho usar esa palabra, cómo usamos esto para el bien y no cómo usamos esto para el mal. Y en todo caso, prevenir de quienes puedan ser malintencionados, en el caso del uso de esto para el mal. Está bárbaro. Nombraste los smart contracts y, si no me equivoco, Alfonso, vos tenés un doctorado o especialización en este tema específicamente, ¿no? Sí, estoy completando un doctorado que empecé en 2017 y empecé el doctorado porque me pareció una tecnología muy potente, ¿no? A la hora de realizar transacciones, sobre todo en el ámbito financiero, porque puedes usar estos programas que al fin y al cabo son solo programas para transferir todo tipo de activos digitales. Entonces, muchos smart contracts ahora mismo se están utilizando en combinación con blockchain para poder hacer, pues, coger un activo que esté en una de estas redes, como sea Bitcoin o Ether o uno de estos activos digitales, y poder entrar en contratos de derivados, de préstamos, cualquier tipo de obligación financiera. Y lo que se consigue a través de esa combinación de blockchain y smart contracts es una
transferencia no solo transparente, pero también muy eficiente, porque nuestras bases de datos donde tenemos las entradas que reflejan la entrada y salida de cada activo, ¿no? Las transferencias, al fin y al cabo, pues se actualizan de una manera casi instantánea en la mayoría de los casos. No hay que esperar 2 días o 3 días, como suele ser el caso en muchos mercados de activos financieros, sino que es una transferencia transparente, directa y muy, muy eficiente. Entonces, los smart contracts pueden facilitar todo tipo de transacciones financieras y también no financieras, también transacciones entre consumidores, todo tipo de casos de usos muy interesantes. Seba, te veía sintiendo. Ahí sintiendo, porque sí, la verdad que el tema de los contratos inteligentes o estos softwares autoejecutables en blockchain es una de las cosas que la tecnología para el uso del bien nos trae, y es una de las cosas que puede ser usada no solo por las empresas del sector privado, sino que está empezando a ser usado por el sector público. Y más adelante nos va a comentar a Eugenia un caso que creo que es icónico en la región y que va a generar un efecto de derrame o un spillover al sector privado, porque claro, si uno puede llevar a una blockchain todo un proceso de adquisición del sector público, de modo tal que quede trazado el proceso, quién vendió, a qué precio se compró, cuándo ocurrió, y nadie pueda modificar eso en el futuro, ¿cuánto tiempo falta para que eso llegue al sector privado y le facilite la vida al compliance officer? ¿Cuánto tiempo falta? No mucho, y la tecnología hoy permite empezar a pensar, y estos son modelos de negocio nuevos, en usos para, por ejemplo, lo que es compras de empresas totalmente tamizadas por la blockchain. Más allá de que se paguen o no en criptoactivo, ¿no? Esto puede Sí. como no. En dólar todavía hay gente, creo, que recibe en pago por dólar cualquier venta. Pero empieza a verse curioso en Latinoamérica, porque esto realmente es propio en esta región, de que es el sector público, justamente el que más tiene déficit de transparencia, más crítica tiene, por nombrar Odebrecht, Cuadernos y un par de cosas más, el que empieza a ver la utilidad de esta tecnología para decir, bueno, necesito reconstruir mi legitimidad de cara a mi ciudadanía, y la tecnología me puede dar una mano, y además, y esto es dirimente, los que me financian, los organismos multilaterales de crédito, me la empiezan a pedir porque si no, no me prestan más, porque ya han visto qué pasa con los fondos que llegan a estas jurisdicciones como la que tenemos nosotros, como Colombia. Lamentablemente no somos ejemplo de transparencia y anticorrupción en el sector público. Bien. La verdad que, Eugenia, ¿cuántos de los problemas que nombraste al principio y los que te habrán quedado a nombrar, pensás que todo esto puede venir a solucionarlo, a mejorarlo o a transformar la forma de trabajar? No, yo creo que muchos. Yo creo que la tecnología nos puede ayudar muchísimo, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el conocimiento del cliente y con todos los temas de anticorrupción. Y hay tecnología para hacerlo. O sea, ahora hablaban de inteligencia artificial, hablaban de robotización de procesos, hablábamos de machine learning, hablábamos de blockchain, y la mayoría de esas tecnologías nos pueden ayudar. Sin embargo, hay una que me queda en el tintero, como decimos en Colombia, y es la cantidad de regulación que tenemos. O sea, tenemos los compliance officers todo el tiempo, nos vienen normas y normas, regulaciones relacionadas con diversos temas, en donde uno no sabe si cumple una, cumple la otra, las cumple todas. Y aquí sí yo quisiera preguntarle a nuestro squad de innovación si la tecnología nos puede ayudar con ese punto. ¿Nos puede ayudar o no nos puede ayudar a los compliance officers con algo tan vital como es la cantidad de regulación existente y el cumplimiento de la misma? Qué buena pregunta. Y qué buena pregunta. Ayúdanos con eso, Sebastián, por favor. Evidentemente, hay que ir por parte, como decía Jack, y sí, es posible pensar esquemas donde la tecnología facilita el trabajo y te hace ser compliant por el solo hecho de usarla. Esto ha dado lugar a un tema, a un modelo de negocio del cual Alfonso es experto también, que es el RegTech, ¿no? Que es usar la tecnología para el mejor cumplimiento regulatorio desde 2 puntos de vista. Primero, cómo se regulan las tecnologías, que podríamos decir que puede estar dentro de esto, pero segundo, cómo usamos la tecnología para eficientizar el proceso de cumplimiento con las normas en mercados regulados o no regulados. ¿Bien? Pienso en regulados por la expertise de Eugenia en lo que es la industria financiera hiperregulada en todos estos países, pero también en otros mercados que no están tan regulados y la tecnología puede traer facilidad de cumplimiento si se la empieza a usar desde el sector público en tándem, muchas veces de la mano, en una mesa de negociación que podemos llamar sandbox,
y podríamos mal traducir como arenero para jugar, a donde el sector privado, que va a ser el objeto de la regulación, y el regulador se ponen de acuerdo en cómo diseñan el modelo de negocio de modo tal que sea compliant con la regulación que va a venir, porque en muchos casos, como bien decía Eugenia al principio, aún hay algunos sectores no regulados, pero se huele en el ambiente que está por venir la regulación. Y en estos areneros, y con este concepto de RegTech, pueden salir cosas interesantes a donde nos sentamos todos en la mesa. Los futuros regulados, el presente regulador y los tecnólogos al medio, para ver cómo y si es posible, podemos sacar algo bueno de todo eso. Y creo que justamente un país que tiene mucho para dar y para enseñar es el Reino Unido en esto. Ellos han creado este término. Es un invento inglés, el sandbox, desde el año 2016. Y es realmente un modelo exportado a todo el mundo. Todo el mundo, incluso en Asia, ve el modelo inglés de sandbox en esto puntual como un ejemplo a seguir. ¿Qué opinas vos, Alfonso, de esto? Sí, yo creo que Reino Unido lo ha estado llevando muy bien, porque como tú dices, son muchos productos nuevos, muchas tecnologías novedosas y el regulador no siempre entiende cómo se aplican las leyes existentes o si hace falta crear nuevas leyes. Entonces eso es un proceso que lleva su tiempo y el Reino Unido desde el principio estuvo hablando con la comunidad académica, vinieron a varias universidades de Reino Unido y decidieron, como tú dices, crear un sandbox y empezar a invitar a que mandasen aplicaciones cualquier compañía de blockchain. Ha pasado por ese proceso compañías de tokenización, compañías que están trabajando con casas de cambio o exchanges, o sea, que abren las puertas a cualquier tipo de innovación. Y es un proceso de aprendizaje mutuo, como tú decías, o sea, es de ayuda a las compañías y a los reguladores mismos, porque si es necesario sacar nuevas leyes, pues entonces saben cómo sacar esas leyes sin perjudiciar, ¿no?, a los negocios, dejando libertad para que haya innovación al mismo tiempo. Alfonso, perdón, ¿qué es una compañía de tokenización? Pues quizás, Sebastián, te cedo la palabra porque tú estás trabajando, ¿no? Y yo se la cedo a Martín, que se está Vamos. Bueno, a ver, pasar la pelota. En términos generales, una compañía de tokenización la podríamos entender como, en un concepto amplio, una compañía que apalanca modelos de negocio en entornos digitales, puntualmente en este caso en tecnología de blockchain, ¿no? Pensar en tokenizar implicaría pensar en digitalizar y encriptar un activo o algo que tenga value, ¿sí? Eventualmente, desde un dato hasta un activo del universo real o de la economía de bienes y servicios reales. Y eso, en cierta medida, es una forma de innovar en los modelos de negocio. Podríamos decir que sería una innovación por adaptación y no innovación creativa, ¿sí? Básicamente le estamos dando un delta de valor a un modelo de negocio que en el universo analógico, ¿sí?, tal cual como lo conocemos, lo tiene, pero puede ser enormemente potenciado, ¿sí?, por un montón de bondades que le derraman a través de la utilización de la tecnología de blockchain, en este caso, a través de un proceso de tokenización. Eso no significa que todos los negocios resistan o soporten la tokenización o que la tokenización termine siendo el driver de value esencial de todos los modelos de negocio. Va a haber negocios que van a resistir de mejor manera esto y claramente van a ser grandes candidatos a abordar un proceso de este tipo. Va a haber otros negocios donde hacer o no hacer esto probablemente termine implicando que sea más caro el collar que el perro, ¿sí? Pero bueno, eso es parte del análisis y un poco lo que decía al principio de la charla también María Eugenia cuando mencionaba los problemas, ¿no? Parte de esto implica también entender los modelos de negocio, cómo los modelos de negocio cambian o pueden cambiar ante el avenimiento de la tecnología que claramente se está moviendo a una velocidad no antes vista, ¿sí? Y a veces el ser humano, como limitado que es, no tiene capacidad para permear esto a la misma velocidad en la cual se gesta el cambio. Y creo que ahí también tenemos un gran desafío, una gran barrera que a veces nos cuesta, ¿no? Yo también hace un rato decía, pensamos en blockchain, la sociedad en general, y todavía pensamos en el blockchain 1.0, ¿sí? Y eso es un problema, porque estamos 10 años después de eso, 12 años después de eso. Entonces, ahí creo que tenemos un gran desafío. Bien, y también sumo, a ver, y Eugenia, si estás de acuerdo, decir que en muchos casos para el compliance la tecnología también puede ser un problema, pensando en la velocidad en la que cambia el modelo de negocios, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en temas de prevención de lavado que habíamos hablado y el tema de Bitcoin. ¿Cómo lo ves?
Bueno, evidentemente la evolución es impresionante y a veces hasta ahora estamos entendiendo un modelo y como decían ahora mis compañeros de panel, o sea, pensamos en el modelo de negocio de Bitcoin 1.0 y resulta que ya vamos en 4.0, tenemos otras redes, otras formas de manejar la blockchain. En tema de lavado de activos, creo que la tecnología nos puede ayudar muchísimo, sin embargo, quiero como exponerle a mis expertos en tecnología dos puntos de vista, a ver ustedes qué opinan y qué es lo mejor. Como compliance officer hemos estado analizando y revisando cómo la tecnología nos podía ayudar y puntualmente en temas de lavado de activos. Entonces, miramos como tecnología todo el tema relacionado, por ejemplo, con el análisis facial, miramos todas las recomendaciones de Gafi relacionadas con identificación digital y los softwares que empiezan a salir al mercado relacionados con ese tema, cómo se identifica, cómo se valida esa identidad, cómo a través de inteligencia artificial se verifica si soy yo o es otra persona o es una máscara, o si estoy viva, si estoy muerta, si a través de Machine Learning, que es todo el conocimiento adquirido de atrás, puedo más o menos el sistema predecir cómo va a ser mi comportamiento y cuál es mi perfil transaccional, que digamos que es una posible solución o ayuda a cómo conocer el cliente, pero también hemos estado investigando a través de blockchain, cómo el blockchain, que evidentemente en estos temas todavía nos falta avanzar, nos puede ayudar en la identificación de las personas a través de esa famosísima red, esa base de datos distribuida que podría ser pública, podría ser federada y utilizada simplemente, por ejemplo, para el sector bancario o para un determinado sector, en donde a través de esa información que yo voy a registrar en esa base de datos, voy a poder realmente conocer a mi cliente o si puedo mezclar esas tecnologías. Entonces, mi pregunta es a nuestro cuerpo de expertos, ¿ustedes qué consideran y cómo consideran que podríamos manejar el tema de lavado de activos con el apoyo de la tecnología? ¿Con qué tecnología? ¿Cuál sería la ideal? ¿Cómo sería lo mejor? ¿Cuál sería la recomendación de ustedes? 15 preguntas en una les hizo, así que... Bueno, evidentemente uno de los puntos flojos de esta blockchain 3.0 es la pseudonimidad que genera. Esto es, en el mundo de la blockchain, las personas tienen un nombre, podría ser, que es una llave pública, un conjunto de números y letras, atrás de la cual está una identidad física, de una persona física o jurídica. Y es muy difícil, sino imposible, saber quién es esa llave pública si no hay antes alguna participación de alguna entidad pública que asocie la identidad física a la identidad digital, en este caso una llave pública. En muchos casos, esto se vio, por ejemplo, en Chile, de un buen día de mañana a la noche, los bancos cerraron todas las cuentas de los exchanges, justamente porque los exchanges, estos lugares a donde normalmente se almacenan estas llaves públicas, la mayoría de estas casas de cambio de cripto a su vez almacenan la llave pública de sus clientes, no le pedían lo que normalmente un banco le pide a cualquiera que va a abrir una cuenta bancaria. Esto no es una cuenta bancaria, es una cuenta distinta, tiene un tipo de activo distinto, pero a los fines de los bancos, estos exchanges no cumplían con esas normas, les cerraron todas las cuentas. Por ende, los dejaron sin posibilidad de operar a sus clientes. Esto llevó a la Corte Suprema. Y generó una pelea institucional muy fuerte entre el Tribunal de Defensa de la Competencia, que entre otras cosas promueve la competencia vía innovación, y la Suprema Corte de Justicia, que a presión de los bancos decía, los exchanges no cumplen las normas que cumplen los bancos, esto es un trato desigual. ¿Por qué los bancos deben hacer todo esto y tener departamentos de compliance y cumplir, mientras que las casas de cambio de activos virtuales no? Por decir, ¿hasta dónde podemos llegar a discutir el tema? Y al fondo, ¿qué está? ¿Quién es el cliente? Ese es el problema de fondo. ¿Quién es el cliente? Por ende, se empiezan a ver empresas en el entorno de blockchain que apuntan a ese dolor, específicamente ese dolor, porque hay muchas empresas que lo tienen. Los exchanges chilenos es un buen ejemplo y bastante actual, pero esto no es un problema solo de Chile, ¿eh? Esto es un problema que vamos a tener en Argentina en el poco tiempo. Acá en Colombia ya lo tenemos, empezaron a cerrarle todas las cuentas a los exchanges. ¿Y cuál es la razón de fondo? Es que los exchanges no acreditan que conozcan y hayan cumplido con los procesos de AML y KYC. Entonces, el propio ecosistema está generando soluciones para esto, para tratar de simplificar,
y para que haya una autodiscriminación entre exchanges que quieren cumplir con esto, que muchas veces todavía no les ha sido impuesto regulatoriamente, pero está por serlo en poco tiempo, y exchanges que no lo van a hacer nunca y van a ir siempre por la banquina. Bien. Y bueno, el mercado se va a autodiscriminar y los clientes se van a autodiscriminar. Y unos van a poder operar con puntos de acceso vinculados a bancos y otros no. Y esta natural selección del segmento, si uno es compliance officer de una exchange que quiere operar con el lado bueno de la tecnología, bueno, evidentemente tiene una responsabilidad más acotada, sabe qué es lo que hay que hacer. Si uno es un compliance officer de estos otros exchanges, que hay, y hay muchos en todo el mundo, y bueno, uno tiene que saber que en esos zapatos va a apretar en algún momento, y mucho, porque la presunción de todo esto es, si no quieren conocer a sus clientes, es porque realmente piensan que sus clientes vienen de un mundo que no quieren ser conocidos. Y esa presunción es un pecado original que va a llevar a esos exchanges en muchas jurisdicciones a ser prohibidos, sin bancos para operar, quizás multados. O sea, Seba, lo que vos planteás es que más que un problema tecnológico es un problema regulatorio. Es un problema de las dos naturalezas, regulatorio y tecnológico. Porque tampoco es tan fácil decir de un día al otro, quiero saber quiénes son todos mis clientes que tienen sus llaves públicas acá. Porque justamente la blockchain es una red descentralizada donde impera la pseudonimidad. Si nadie me dice quién es el que está atrás, es como ese viejo chiste de todos los perros en internet pueden actuar como humanos, nadie sabe que son perros. O sea que, por más que yo quiera imponer regulatoriamente algo así, el sistema de una red descentralizada y seudónima con encriptación asimétrica como es la blockchain, las blockchains, no hace tan fácil el cumplimiento regulatorio. Por eso es tan importante, volviendo al concepto que hablábamos con Alfonso, el sandbox, para que haya un lugar a donde se pueda voluntariamente ingresar y decir, bueno, esto es lo que yo puedo cumplir en base a esta tecnología. Porque te llevo otro ejemplo que está dando mucho dolor de cabeza en Europa y por carácter transitivo en Argentina, el derecho al olvido. No es tan fácil de implementar en una blockchain, porque yo no puedo borrar en algunas blockchains, en las públicas, no se puede borrar la información. En las privadas, sujeto a algunos algoritmos de consenso, esto puede pasar y yo podría hacer un contrasiento, si se quiere, en las privadas. Pero en las públicas es imposible ejercer el derecho al olvido o a borrarse. Y tenemos... Mira, sí, perdóname que te interrumpa, pero ahora que hablas de los sandbox y de las exchange, quiero compartirles que en Colombia, como les dije ahora, se están cerrando las cuentas de las exchange, pero al mismo tiempo y simultáneamente se abrió un sandbox regulatorio en donde se van a unir tanto los establecimientos de crédito como con las exchange en un modelo de prueba para ver cómo va a funcionar esta unión y qué tan factible es. Uno de los grandes inconvenientes y donde la superintendencia financiera, que es donde se va a ejecutar ese sandbox, es el tema de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Pero por detrás tenemos, digamos que varias empresas que nos han estado como asesorando en estos temas, y una es Chainalysis, por ejemplo, en donde básicamente hace un seguimiento muy estricto a través de tecnología blockchain de todas las billeteras virtuales, es decir, digamos que de cierta manera se da, entre comillas, un poco de solución al anonimato que existe, pero en donde básicamente se va a hacer es un seguimiento a la blockchain desde el punto de vista de la billetera. Y no solamente va a haber un control de lavado de activos desde el punto de vista de la exchange, sino que también existen soluciones para los bancos o para los establecimientos de crédito que tengan como clientes exchange. Y hay unas calificaciones desde el punto de vista de riesgos y apalancados en tecnología blockchain de cuáles son los tipos de exchange que existen, que era lo que tú ahora mencionabas. Hay unas muy riesgosas y hay otras que no son tan riesgosas. Entonces, digamos que hay tecnología que ya nos empieza a apoyar. Y en Colombia, no sé si seremos, yo me imagino que habrán varios referentes a nivel Latinoamérica, pero un referente está en Colombia relacionado con este tema que es tan complicado. Aprovecho que estamos a mitad de camino y tengo un par de preguntas de la gente, se las traslado. La primera dice, ¿qué pasos o mapa de ruta debería adoptar un compliance officer para entrar al mundo de blockchain? El que quiera agarrar la pelota la tiene. Martín.
Bueno, a ver, en mi humilde opinión, lo primero que debería hacer sería entender de mínima qué implica la blockchain, ¿no? O sea, sin necesidad de ser un experto programador, entender cuáles son los atributos, los caracteres distintivos, cuáles son las bondades que tiene como sistema tecnológico y cuáles son las falencias que tiene. Permítanme parafrasearlo, Alfonso tiene un libro escrito muy bueno al respecto, donde en una parte, en un capítulo, se hace mención a los 6 mitos detrás de la blockchain, ¿no? Hay algunos conceptos que se repiten recurrentemente respecto a los bondades de la blockchain que tampoco son tan taxativos ni tan infalibles. Entonces, lo primero que yo le recomendaría sería, bueno, intentar comprender, ¿sí? Qué implica, qué bondades tiene y dónde tiene los puntos débiles esta tecnología. Una vez que haya pasado por ese camino, en el segundo lugar, comprender el modelo de negocio, puntualmente el servicio, la labor de compliance, y probablemente le van a surgir un montón de posibles utilidades en su labor profesional, ¿no? Esa sería mi opinión al respecto. Bien, Alfonso. Sí, estoy totalmente de acuerdo y además añadiría que es importante conocer casos de fracaso. Yo no quiero enfatizar el lado negativo, pero hay muchas veces que las compañías, por lo que yo veo, usan estos términos de inteligencia artificial o blockchain un poco como de marketing, ¿no? Sin entender de verdad si son capaces de crear valor, ¿no? Ya sea a través de transparencia o transacciones más eficientes o programabilidad. Hay que entender cuáles son las oportunidades para generar valor. Y si uno se queda parado en solo la oportunidad sin entender casos de fracaso, pues a lo mejor no es tan fácil poder evitarlos. Entonces hay que entender casos de uso donde de verdad se ha creado valor y otros donde pues, ha fracasado y ha sido más usado como marketing, porque hoy en día se usan mucho estos términos. Perfecto. ¿Nos cuentan algunos casos de uso de éxito de blockchain? Si querés, Alfonso, que tengas la pelota, te la dejamos. Sí, claro, pues en el ámbito financiero, como comentaba, hay varios consorcios de bancos y de compañías de seguros que ahora mismo están usando redes como Corda o Hyperledger para entrar en relaciones en el ámbito financiero, ya sean, como decía antes, préstamos o transacciones de derivados. Y usan estas redes porque no solo tienen transparencia, sino que además pueden combatir el fraude, porque a través de las firmas digitales pueden comprobar que la persona que ha realizado una transferencia tiene el control sobre una cuenta, ¿no? Y esto le da seguridad a un compliance officer porque puede verificar en tiempo real y de una manera transparente que una transacción ha sido firmada por la persona adecuada. Entonces, aparte de la eficiencia que, como comentaba antes, permite que estas transacciones se ejecuten casi en tiempo real, pues también puede ayudar a combatir el fraude en ese sentido y se está usando mucho en el sector financiero. ¿Se va? Eugenia. Bueno, hay un caso que a Sebastián le encanta, que es de Colombia. Es una prueba de concepto y yo creo que es un caso de éxito para toda la región en Latinoamérica. Y es una prueba de concepto que se hizo con el Foro Económico Mundial, con el BID y con la Procuraduría General de la Nación de Colombia. Y puntualmente está dado para todo el tema del programa de alimentación escolar en la ciudad de Medellín. Acá el tema de alimentación escolar tiene unos niveles de corrupción gigantescos. De hecho, ayer salió una noticia en donde el programa de alimentación escolar en muchos lugares del país se está, digamos que disfrazando, en el sentido de que se le está dando alimentación escolar supuestamente a gente que ha fallecido. O sea, imagínense en el nivel de corrupción tan impresionante que existe. Entonces, a través de este programa se utilizó la metodología blockchain. En este programa se hizo una triangulación en donde estaba toda la prueba de concepto y todo lo que tenía que ver con el software y las pruebas de la tecnología blockchain. En otros sectores estuvo todo el tema de gobierno, de regulación y de legislación, y en otros estuvo la comunidad. ¿Qué se pretendió básicamente con esto? Tener un hub y tener adicionalmente un sandbox regulatorio y unas pruebas. ¿Cómo se hizo? Pues básicamente se registraron los proveedores, los posibles proveedores, de forma anónima. Es decir, que yo no tenía cómo conocer quién era el otro proveedor que se estaba registrando
en la plataforma con unos documentos especiales que me pedían y que eran evidentemente validados por la comunidad, porque yo puedo decir que tengo experiencia, realmente no la tengo, pero en este caso eran validados por la comunidad. Todo esto se metió en una red blockchain y a través de esa red blockchain se empezó a surtir todo el proceso licitatorio de este programa. En este proceso licitatorio, cada una de las etapas del proceso estaba en la red blockchain. ¿Qué quiere decir esto? Que se registraban todas las preguntas que hacían los ciudadanos, que hacían los proponentes y las respuestas que daba el Estado quedaban en la red blockchain sin posibilidad de que se modificaran. En el caso de que se llegaran a modificar o se saltaran ese paso, no podían continuar con el siguiente paso. Y si se saltaban cualquier cosa, cualquier modificación que se hiciera, inmediatamente se le generaba un reporte o se le genera un reporte a la Procuraduría General de la Nación, que en este caso era el ente que estaba vigilando y controlando que todo el proceso se diera de forma transparente. Las evaluaciones, o sea, no se podían abrir las propuestas hasta que no se hubiera terminado todo este proceso, y esto se hizo a través de unos smart contracts, en donde si no se cumplía con ciertos requisitos, pues no podía continuar con la siguiente etapa. Y cuando ya llegamos a la etapa de evaluación y adjudicación, también todo se hizo a través de unos smart contracts en donde se tenía que cumplir con ciertos requisitos mínimos para que pudiera ser adjudicado este contrato a un determinado proveedor. Evidentemente esto pues es algo muy general y de una forma muy rápida, pero esto hizo parte de un programa que se llama Desbloqueo de la Transparencia, en donde lo que se pretende es que todo el sector estatal, por lo menos en materia de adquisiciones, adquiera esta tecnología a partir de unas pruebas que se están haciendo. Este es un caso de éxito y salió perfecto, salió súper bien, y la idea es que continuemos trabajando en esos proyectos en Colombia. Y a nivel Latinoamérica, evidentemente, porque la corrupción se da a nivel Latinoamérica. Fabuloso, fabuloso, Seba, ¿no? Te digo algo más. En la blockchain que están usando, que es la blockchain de la blockchain del banco del BID, es una blockchain privada de ellos que la pone a disposición para los gobiernos a los que le prestan plata, ¿no? Claro. Vos querés mi plata, usá mi registro distribuido inmutable, que además tiene un par de contratos inteligentes muy interesantes. Tiene uno, por ejemplo, el último, luego de evaluada la propuesta para la compra a través de nodos descentralizados. No solo el Estado evalúa la sociedad civil también, la ciudadanía. Te levanta una red flag si el contrato no se adjudicó al mejor postor, porque estás comprando por precio en este caso. O sea, tenés que justificar, vas a poder cerrar el contrato, pero queda marcado el proceso, queda orejeada la carta. ¿Por qué no le asignaron el contrato al mejor postor? Habrá una razón. Habrá que ir a ver cuál es la razón y va a quedar registrada la razón, el dictamen jurídico de por qué. ¿Por qué? Quizá el mejor postor tenía un antecedente de colusión previo y bueno, por eso lo dieron de baja. O sea, fíjate hasta dónde llega la automatización del proceso en la compra pública en una blockchain descentralizada donde no hay un único servidor con la información que yo pueda ex post y a conveniencia adulterar. No voy a poder hacerlo. Es tamper resistant, como le dicen los tecnólogos. Esto mismo está pasando en Chile. Esto mismo está pasando en Chile con Chile Compra. Chile Compra compra todo lo que consume el Estado chileno, mismo proceso, un poco menos avanzado, pero va en línea. O sea, Chile está al lado, Colombia está muy cerca. Y acá tenemos los cuadernos, por decir un caso. Y acá tenemos los sobreprecios de compras en mayo y en junio. Y acá tenemos tantas razones para hacer lo mismo que están haciendo nuestros hermanos colombianos y chilenos, que yo creo que es cuestión de tiempo, aunque decir plazos en Argentina, viste, es una epopeya, pero 1 o 2 años más, las compras públicas del sector público nacional van a estar corriendo en una blockchain. Te lo firmo hoy, 1 de diciembre de 2020. A más tardar, 1 del 12 del 2022, hay una prueba de concepto en Argentina. Es más compleja la realidad argentina por nuestra naturaleza federal, ¿no? Tenés 4.000 municipios, tenés 24 jurisdicciones y arriba el Estado. Tenemos eso además de complejo. Pero es que justamente por todo eso es que esta forma es más eficiente para resolverlo. Y cuando ello ocurra, ¿cuánto tiempo falta para que los privados, quizá la empresa más grande primero, no la pyme familiar al primero, la más grande, empiece a ver el valor de esto, el valor de automatizar algunos procesos con un registro inmutable, que automatiza, que deja trazo inmutable? Está bueno. O sea, vos en Argentina, Seba, ves que va a ser pionero el sector público que el sector privado. ¿Eso es un poco lo que estás planteando? Planteo eso porque
tenemos un problema de transparencia en el sector público que es varias veces más grande que lo que vemos en el sector privado. Y la ciudadanía lo está empezando a demandar. Claro. ¿Vos, Martín, ojalá, digo, ¿estás de acuerdo en esto? Porque lo veo serio a Martín. Sí, a ver, yo me voy a quedar con una métrica relevante. A ver, hay una métrica que se suele estimar que es la ineficiencia en el gasto del sector público, que se corresponde con los derrames en el uso del recurso público respecto al PBI. Y LATAM se ubica en región del 4%, cuando Argentina está en el orden de 7.7, 7.3, dependiendo de las bases. Quiere decir que estamos casi 2 veces arriba de la media de la región, ¿no? Y eso, si no está marcando algo, que claramente la sociedad ya está pidiendo a gritos un poco más de transparencia y un poco más de trazabilidad en las operaciones que hace el sector público con recursos, que al final del día son de la sociedad, son de todos nosotros. Creo que no sé qué dato lo tendría que pedir, pero me parece bastante significativo. ¿Cómo es, Alfonso, o cómo ves esta conversación, ¿no? Un poco lejos de lo que es nuestra región. Sí, en Reino Unido un caso de uso muy interesante es el que está llevando a cabo el gobierno en cuanto al registro de la vivienda, porque el obtener acceso a la base de datos de la vivienda es un proceso que lleva tiempo, a lo mejor te puede llevar 2 o 3 días como un propietario, ¿no? Si quieres ver tu propio registro y ver qué tipo de cargos hay en tu vivienda, eso puede llevar tiempo y además tiene un coste. Se comunica, se dice que es un registro abierto y público, pero lo cierto es que lleva tiempo, tienes que mandar una solicitud al gobierno, tienes que esperar para el coste de trámite y ese proceso es muy ineficiente para el gobierno porque es muy manual y para el propietario, para el público en sí. Entonces, lo que está aprobando el gobierno ahora mismo es pasar todo ese registro de la propiedad de la vivienda a una red blockchain, una red abierta donde cualquier miembro del público pueda acceder en tiempo real y ver a quién pertenece cada vivienda, y eso también permite a poder ver de una manera transparente si hay algún tipo de error en tu propio registro que afectó a tu vivienda y también combatir el fraude, porque así te aseguras que la persona que está haciendo una transacción contigo, una transacción para transferir el título a una vivienda, pues de verdad tiene registrado la propiedad de esa vivienda. Entonces hay todo tipo de eficiencias en ese caso de uso que está explorando el gobierno ahora mismo. Bien. Yo me explotó el chat, tengo muchísimas preguntas, seguramente no las podemos ver todas, pero quiero trasladarle algunas. Jorge plantea, dice, el gran problema de la tecnología es que los ciberdelincuentes a través de ransomware están siempre un paso adelante o más respecto de los que requieren para regular y evitar el lavado de activos. Lamentablemente es muy difícil anticiparse, la tecnología nos debe servir para optimizar recursos, nos ayuda, pero la regulación pareciera que siempre viene atrás. Y dice, esto quizás de más sustentabilidad en el tiempo a la regulación. La pregunta es, ¿la profesión está a la altura de las circunstancias? Y ahí tiró la bomba y se fue. Entonces, es un poco lo que pregunto y en relación al panel, ¿no? Martín contador, Seba abogado, Alfonso abogado, todos tienen maestría en diferentes temas, pero la verdad que hablan de tecnología con una simpleza y con una naturalidad que da gusto. Digo, ¿cómo desde las profesiones tradicionales llegan a tener semejante involucramiento en estos temas, ¿no? Empiezo, en mi caso puntual, es un proceso de destrucción creativa, de anticipar lo que creo que va a ocurrir no más allá del final de esta década. Creo que en el caso de los contadores están más jugados que los abogados todavía, y acá no hay ningún escribano, a los escribanos le quedan 3 años. Entonces, alguien que más o menos está viendo cómo vienen los ciclos, se tiene que ayornar. Mientras más demore en ayornarse, más va pensando en ser un empleado público, porque en el sector privado no va a tener oportunidad, no mañana ni pasado mañana ni en 3 meses, pero sí en un horizonte temporal que, de nuevo, en el caso de los abogados no creo que supere los 10 años. No va a superar los 10 años, nuestro trabajo va a ser totalmente distinto al que es hoy. Y bueno, yo quiero tratar de ser parte de ese futuro laboral y no veo otra forma que meterme en estos temas. Autodidactamente primero, dando clases después y experimentando en el emprendimiento que tenemos con Martín ahora. Pero es mi visión como abogado de que creo que viene una ola, a mí me gusta surfar, me estoy construyendo mi tabla. Punto. Eugenia, decime que estás en desacuerdo con Seba. Estoy en desacuerdo. No, o sea, realmente sí tenemos que ser resilientes, que la resiliencia es un tema muy importante, pero estoy segura que nuestra profesión, yo soy abogada, pero soy oficial de cumplimiento y soy gerente de riesgos, y creo que nuestra profesión no se va a acabar siempre y cuando
estemos adaptados a todos los cambios, porque si no conozco los nuevos modelos de negocio, no conozco de tecnología, pues sencillamente voy a quedar rezagada y voy a quedar desactualizada. Entonces, sí, nosotros no tenemos que ser expertos en tecnología, nos vamos a apoyar en los expertos en tecnología, pero sí tenemos que conocer cuáles son las herramientas que existen y además ir evolucionando con ellos. Por eso yo insisto tanto en que nosotros como oficiales de cumplimiento o como compliance officer tenemos que conocer a nuestros clientes realmente, ver cuáles son sus nuevos modelos de negocios, cuáles son sus nuevas realidades para poder tomar decisiones y determinaciones que sean ajustadas y no sencillamente decir a todo un no por desconocimiento o por desregularización. Ahí, Martín, te pregunto, a Seba le gusta apostar fechas, digo, ¿cuánto tiempo va a tardar para que las carreras de grado tradicionales empiecen a mutar? Qué buena pregunta. Mira, yo creo que ya están mutando, ¿no? Por supuesto, no a la misma velocidad en todas las partes del globo terráqueo, ¿no? O sea, hay partes del mundo donde ya están mutando a una velocidad muy acelerada, otras partes donde vienen un poco más lento. Pero la realidad es que las carreras ya están mutando. Recién Sebastián mencionaba, medio tragicómicamente, la profesión notarial, la labor del escribano. Yo comparto en gran medida lo que decía María Eugenia, más allá del comentario de Seba, que no veo un escenario donde las profesiones se extingan, por lo menos las tradicionales, pero sí veo un escenario donde las profesiones cambien el rol que tienen que jugar en la nueva realidad que nos circunda. Entonces, al final del día, y permíteme parafrasear algo que venimos diciendo, esto de que cambian, o sea, entender el modelo de negocio para ver cómo el modelo de negocio cambia ante la innovación o la disrupción tecnológica, también es extrapolable al ejercicio profesional. O sea, entender el rol del profesional, ¿sí?, en un contexto que es muy diferente al que era hace 10, 15, 20, 30 o 50 años atrás, es crítico para poder ubicarse en el mapa en los próximos 10 años. Y las universidades hoy tienen un desafío superlativo. La realidad es que, y viene también de la mano con la pregunta de la regulación siempre tarde, ¿no?, que viene a destiempo. Bueno, las universidades también. Las universidades son como grandes elefantes blancos que, por más que buscan la innovación, la realidad es que tienen recursos limitados y generalmente son bastante reactivas. Algunas tienen la potencia para impulsar, pero no son todas las universidades del mundo las que tienen la potencia para impulsar cambio, ¿sí? Muchas de ellas tienen tanta restricción de recursos que no les queda otra que ser reactivo. Y la universidad termina generalmente yendo un paso atrás del cambio de la realidad, ¿sí? Entonces, hoy probablemente estamos enseñando o se están desarrollando en las universidades, hablo de Argentina puntualmente, programas, ¿sí?, que adolecen de preconceptos de 1 o 2 décadas anteriores, ¿sí? Y ese es un desafío que tienen que sortear las universidades, porque si no, estos profesionales van a salir y se van a chocar con esta realidad, ¿sí? Piensen hoy, una persona que está estudiando la carrera se está recibiendo hoy de escribano, ¿sí?, y que probablemente a lo largo de su carrera no vio nada de todo lo que estamos hablando acá, ¿sí? ¿Con qué se encuentra cuando salga mañana a la calle y observe que tiene la posibilidad, eventualmente, si Argentina avanza como dice Seba, de materializar transacciones a través de una red de blockchain? Y esas transacciones eventualmente involucrarán, no sé, registro de la propiedad, ¿sí? Entonces, son preguntas que nos tenemos que hacer porque va a traer otro tipo, así como trae beneficios, va a traer otro tipo de spillovers y probablemente no muchos de ellos sean tan deseados, pero es parte del cambio. Tal cual. Alfonso, ¿cómo es en Europa esto? Yo estoy viendo cada vez a más universidades que están lanzando cursos no solo de derecho, como una carrera tradicional, sino derecho con ciencias informáticas o finanzas con ciencias informáticas. Entonces se está combinando todo un poco con el ámbito tecnológico, porque el deber de las universidades, ¿no?, la responsabilidad que tienen es preparar a los estudiantes al mundo real. Y hoy en día todas estas tecnologías tienen un rol muy importante, ¿no?, en la manera en la que hacemos negocios. Entonces, cada vez más universidades están lanzándose a este nuevo tipo de cursos que combinan una materia así más plástica, como sea el derecho a las finanzas, con la tecnología. Y luego quería hacer otro punto en cuanto al tema del riesgo. Cada vez que se identifica un riesgo, ya sea el lavado de dinero o el fraude, eso crea una oportunidad para un emprendedor que saca una solución, ¿no?, a ese problema. Entonces, hemos hablado de Chainalysis como un ejemplo de una compañía que permite a los exchanges y a los traders que manejan activos digitales, pues poder tener algún tipo de control y medidas de seguridad en cuanto al lavado de dinero.
Entonces, si a un compliance officer le da miedo o un riesgo, yo lo que le recomendaría es que fuese a ver en el mercado qué tipo de soluciones han creado los emprendedores. Y si no hay una solución aún, a lo mejor eso indica que hay una oportunidad para crear un negocio y combatir ese problema. Bien, ahí voy mechando con algunas preguntas por el tiempo que nos queda. Alfonso, ya que estabas con el micrófono, dice, ¿de qué manera se puede identificar en las blockchain que además de ser transparente las adjudicaciones, puedan identificar los pagos y receptores de los mismos? Alfonso o el que quiera, ¿no? O sea, según entiendo la pregunta es, ¿cómo puede alguien detectar si ha recibido un pago, por ejemplo? Claro, ¿quiénes son los beneficiarios de los pagos? Básicamente lo que preguntan. Entonces, por ejemplo, pongamos el caso de Bitcoin, que es una red pública. Cualquier persona, cualquier miembro del público puede crearse una cuenta. Y una vez se haya creado una cuenta de manera gratuita, a partir de ese momento ya puede empezar a recibir activos digitales. Entonces, tú tienes un número de cuenta parecido a una cuenta bancaria, aunque suele ser bastante más largo, y puedes darle este número de cuenta a cualquier persona de la red, ¿no? Como si estuvieses dando tu cuenta bancaria a efectos prácticos. Y ya que la base de datos es transparente y está distribuida, es de muy fácil acceso, tú puedes comprobar casi en tiempo real, ¿no? En real time, cuándo te ha llegado una cantidad a tu cuenta, porque es tan sencillo como ver el historial de transacciones que se ha realizado. En el caso de Bitcoin, es verdad que suele haber un delay, por así llamarlo, de unos 10 minutos o a veces puede un poco más. Pero es tan sencillo como ir a cualquier tipo de repositorio donde esté accesible esta base de datos pública, ver el historial de transacciones y ver si hay una transacción que ha movido ese activo de una cuenta, de la cuenta que sea, a la tuya. Puedes meter tu número de cuenta y ver cualquier tipo de transacción. Bien, entramos en los últimos 5 y Eugenia, vos arrancaste con los típicos dolores del compliance y acá la verdad que tenemos 3 expertos en tecnología de la hostia. La pregunta es, ¿te clarificaron, te complicaron, te cambió el panorama? ¿Qué conclusión podés dar respecto del compliance que probablemente tenga los mismos dolores que planteaste al principio? No, me da tranquilidad y certeza de que la tecnología nos puede ayudar, pero que la tecnología también tiene límites. O sea, no es que ahora está de moda blockchain, entonces blockchain me va a solucionar todos los inconvenientes del mundo, porque eso no es así. De hecho, la conclusión a la que yo llego con todo lo que acabamos de hablar es que nos falta un poco para poder avanzar en temas de blockchain, relacionados con temas de compliance officer y puntualmente de lavado de activos, porque no solamente es decir, yo soy el banco XX y entonces quiero una red blockchain para conocimiento de cliente, porque necesitamos unirnos muchísimas personas, muchísimos bancos para poder compartir la información y validar la información. O sea, no es la decisión de uno solo, sino de muchas personas. Tienen unos costos que nos toca entrar a revisar si sí se justifican esos costos o no, y que existen además otras tecnologías al lado, como inteligencia artificial, como machine learning, que nos permiten también poder apoyarnos en nuestra labor de compliance officer. Entonces, yo me voy muy contenta de que tengo apoyo en la tecnología, de que existe tecnología, que tengo que entenderla y que tengo que ver cuál es la mejor para mi empresa y para mi industria. Bien. Seba, te veo asintiendo. Es que necesito pasar el chivo, porque hemos hablado de universidad, hemos hablado de la necesidad de empezar a entender un poco de tecnología y ver cómo puede impactar el modelo de negocios, que es lo primero que tengo que conocer de mi empresa. Y en esa línea, este año empezamos, el año que viene regalamos la apuesta en la Universidad Católica de Córdoba con la D4T. Y es D4T porque es una diplomatura donde vemos impacto de la tecnología en las finanzas, FinTech, en el gobierno, GovTech, en el derecho, LegalTech y en la regulación, RegTech. Por eso 4T. Empieza en abril, dura hasta noviembre, es online. Alfonso es uno de los profes y unos muchos y otros tantos de Argentina y de otros lugares del mundo, con el apoyo de la Cámara FinTech Argentina y de Hyperledger Latinoamérica. ¿Qué es? Un puente. Tratar de poner un puente entre el que necesita empezar a entrar en estos temas y no sabe por dónde. Bueno, vení que te mostramos todo lo que está pasando y de ahí estás adentro. Ahí ya podés ver dónde querés profundizar. Laburás en un banco, sabés que lo tuyo es FinTech y después de muchas horas de FinTech ya tenés primero libros para empezar a profundizar. Uno de los de Alfonso, uno de los de ellos y otro de Carlos Amunati en inteligencia artificial. Y bueno, me parece que no hay que tenerle miedo al cambio. Si quisiera que algo quedara
más allá de mis frases apocalípticas y fechas, es que no hay que tenerle miedo al cambio y que la tecnología eficientemente puede mejorar nuestro nivel de vida y nuestra actuación profesional. Y no voy a discutir si el Zoom Office en el que estamos todos hace varios meses nos mejoró o nos perjudicó la vida. Yo creo que nos la mejoró. Quizás nos hizo ser un poco más productivos y nos cansó un poquito más y te duele un poco más el cuello. Pero creo que la tecnología, saltando con este ejemplo tonto del Zoom, si uno la entiende y sabe a dónde la puede o la tiene que ver de implementar, nos va a mejorar la calidad de vida en general, y eso incluye nuestro rol profesional dentro de las organizaciones en las que nos toca desempeñarnos. No hay que tenerle miedo. La peor actitud posible a todo esto es el miedo por desconocer. Primero conoce y después posicionate. Pero no tengas miedo por ignorar, por no saber lo que no se sabe. Sacarse la ceguera cognitiva es el primer paso. Tampoco todo en un día, ¿no? Lleva un proceso, son varias la tecnología. Uno se quiere dedicar a Machine Learning, tiene mucho, solo ahí. Blockchain tiene mucho, solo ahí. Digamos, me parece que no hay que tenerle miedo al cambio, hay que empezar a entender qué es esto que está pasando. ¿Martín? Bueno, a mí me gustaría enfatizar como una palabra, en realidad dos palabras como para dejarle a quienes han estado escuchando esto. Lo primero, como profesionales, es clave la permeabilidad que tengan respecto de lo que está sucediendo, ¿no? Y eso implica despojarse de cualquier prejuicio que puedan haber generado previo a conocer de qué se trata cualquiera de estas tecnologías. Como en algún momento de la charla surgió, estamos muy embebidos de lo que vemos que acontece sin comprender lo que acontece, ¿no? Entonces, la realidad es que me parece que es crítico para el éxito y la continuidad de los profesionales en el tiempo y que no se sucedan estas predicciones apocalípticas de Sebastián, que los profesionales realmente estén dispuestos a permear, ¿sí? Y eso, como segundo concepto, implica, y respondiendo a la pregunta de antes de las universidades también, pensamiento crítico de parte de los profesionales. Por sobre todas las cosas, pensamiento crítico, y ahí creo que está el rol neurálgico de las universidades de acá a los próximos años. La posibilidad de que las universidades vayan en sintonía, en tiempo real, con los cambios tecnológicos es muy difícil. Como también va a pasar con la regulación. Es casi imposible que se regule en tiempo real con el avenimiento de los cambios. Pero sí es posible que el ser humano desarrolle pensamiento crítico para tomar posiciones frente a eso. Y eso requiere ser permeable ante los conceptos y la evolución de los modelos de negocio, de la dinámica de la realidad, etcétera, etcétera. Esas serían para mí las dos cosas que se deberían llevar. Bien. Alfonso, ahí me llegó un WhatsApp que dice textual cerrá en mayúscula, así que estamos en horario. Alfonso, te agradecemos mucho y dejamos tus palabras de conclusión. Sí, yo solo decir que yo creo que el cambio siempre crea oportunidad. Crea oportunidad para poder resolver problemas que llevamos experimentando con ellos muchos años, poder resolver esos problemas gracias a la tecnología. Y creo que parte de ese proceso para asegurarnos de que estamos aplicando la tecnología de una manera adecuada y que pueda añadir valor es la educación, entender qué tipo de tecnologías hay disponibles, ya sea el blockchain o la inteligencia artificial, y una vez uno se haya educado, pues podrá entender, pues, para este caso específico, pues creo que una red pública de blockchain puede generar mucho valor o me puede facilitar la vida como un compliance officer. Entonces, solo para resumir, el cambio crea oportunidad y para poder aprovecharse de esa oportunidad es fundamental la educación. Fabuloso, fabuloso. Estamos en tiempo. Yo la verdad que quiero destacar algunos conceptos como cierre. Primero el tema de lo que mencionabas a lo último, Alfonso, la educación, el conocer. Digo, no desde el desconocimiento negar algo que es una ola que vino, sino meternos, entenderlo, estudiarlo y ver también cómo puede facilitarnos la vida, ¿no? Y el segundo concepto que me parece importante es algo que todo creo que tiene un equilibrio. Creo que ni todo va a ser tecnología, ni todo va a ser el compliance tradicional. Me parece que en ese mix es donde va a terminar ganando la actividad y la profesión. Así que, de mi parte, agradecerles sinceramente, no solamente por el panel, sino por toda la previa. La verdad que fue un proceso interesante de aprendizaje, un privilegio tenerlos y poder moderarlos. En tiempo y forma entregamos el panel. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Un placer ser parte de esto. Que siga el Congreso con toda. Placer. Todas. Muy bien, gracias. Leo, Carlos. Gracias, Nico, gracias a estos speakers tremendos que tuvimos. Y la gente me escribía por WhatsApp y la gente escribe preguntas y dice, me encanta este panel, fantástico, con lo cual estamos súper agradecidos por haberlos tenido. Y vamos a continuar.
Vieron que en los congresos, cuando uno se inscribe y va a los congresos, también le interesa la parte del cafecito, ¿no? De encontrarse con el colega, con la amiga, con el amigo, cómo te está yendo, cómo van las cosas. Bueno, y la realidad es que la virtualidad nos enfrentó a este desafío de decir, bueno, ¿cómo seguimos generando estos encuentros para que podamos seguir en contacto y generando algo que en compliance es tan importante como el networking, como conocerse, hablar, intercambiar mejores prácticas? Entonces creamos lo que llamamos salas de networking para no extrañar el cafecito. Y tenemos 3 salas. Ustedes van a tener que ir al hall principal y van a poder elegir cualquiera de las 3 salas. La sala 1, a cargo de Fernando Pairetti, nuestro director de comisión de gestión del fraude corporativo. Y todas tienen algún interrogante que nos plantea. Por ejemplo, Fernando nos dice, ¿la pandemia modificó el impacto del fraude en las empresas? ¿Cómo se comportará a futuro? Bueno, esa sala de 15 minutos va a estar a cargo de él. Luego tenemos la sala 2, en donde vamos a pensar en medidas hacia futuro para erradicar la violencia de género y la discriminación, que va a estar a cargo de Fernanda Planes, nuestra codirectora de Comisión de Diversidad, y nuestro amigo Diego Martínez, codirector de la Comisión de Compliance en el sector público. Y por último, tenemos la sala número 3, a cargo de nuestros amigos también Mariana Neustadt y Federico Bolujevic, que son de la Comisión de Compliance y Antitrust, y se vincula a cuáles son los principales retos de compliance antitrust en el desafiante mundo del e-commerce. Con lo cual los invito a que durante 15 minutos vayan al hall, elijan la sala que más les guste y disfruten de este intercambio de mejores prácticas. Nos vemos en un ratito.